los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Luego de una serie de allanamientos en el departamento de Quetzaltenango, las fuerzas de seguridad lograron la captura de una presunta banda dedicada al tráfico de personas, o sea, coyotes. Tras varios allanamientos en San Francisco, La Unión, Quetzaltenango, las fuerzas de seguridad capturaron a 7 presuntos coyotes, quienes se presume pertenecen a la banda de tráfico ilegal de personas denominada El Chucky. Según las investigaciones de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en total son 14 los buscados, pero entre los apresados están 2 jefes de la estructura. Existen ya en este momento algunas personas detenidas, particularmente el jefe de la estructura y su esposa, señor Antonio Rolando Chávez Pastor y señora Marisela Isabel González Hernández. Estructura que está ligada también a la que conocemos como Monje o Carabina, que fue capturado el 11 de junio del año 2014. Vemos cómo se movilizan por toda Centroamérica, cómo facilitan el tránsito ilegal de personas de diversas nacionalidades, centroamericana y ecuatoriana, y que está integrada por guatemaltecos y por extranjeros. Según el Ministerio Público, esta banda cobraba 50,000 quetzales a las familias y esperaban en un hotel reunir a un buen número de menores para trasladarlos a Estados Unidos a través de México en puntos ciegos. En el trayecto hay lo que se llama coyotes estafeta, pues cada uno recibe a los migrantes para trasladarlos hacia Estados Unidos. La red es tan amplia que se cree que está conformada por unas 200 personas en Guatemala, México y Estados Unidos. Los delitos que se le busca cargar a los detenidos son asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, y la orden de captura fue girada por el Juzgado B de mayor riesgo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer que esta banda de coyotes y colaboradores estaría integrada por unas 200 personas, entre guatemaltecos, mexicanos y de otras nacionalidades. Incluso cuenta con la complicidad de agentes de las Fuerzas de Seguridad de México y Estados Unidos. El ministro también dio a conocer que además de tráfico de personas, se les acusa de lavado de dinero por haber llegado a manejar hasta 24 millones de quetzales, producto del coyotaje. Estamos hablando de una célula que ha sido vinculada a organizaciones que trafican con personas en las fronteras de México y Estados Unidos, y para ser más precisos, los flujos van hacia los estados de Texas y de Arizona. En este caso, identificar y desmantelar esta organización ha sido importante por cuanto están vinculados no solo a manejo de millonarias cifras de dinero, de dólares, sino también, de acuerdo a las investigaciones, podríamos estar hablando de una estructura que lleva más allá de 200 personas operando desde Guatemala, México hasta Estados Unidos, y que manejan unas cantidades de dólares bastante fuertes. Esto han sido 2 cabecillas arrestados en México. Hoy estamos con una información preliminar, como lo ha dicho la señora fiscal general, y podríamos estar hablando también de que solo en los movimientos que se tiene conocimiento hasta ahora podría estar arriba de los 3 millones de dólares lo que la estructura ha manejado hasta ahora. Se ha capturado en los Estados Unidos aproximadamente a 190 personas vinculadas a esta estructura, y hay capturas en México, hay capturas ahora en Guatemala. Es toda una red de tráfico ilegal de personas. El Ministerio Público pedirá ayuda económica al sector empresarial para poder fortalecer a la Fiscalía de Delitos Económicos. La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, pedirá apoyo al sector privado para que a través de un convenio colaboren con la Fiscalía de Delitos Económicos con insumos como tecnología para mejorar el combate al contrabando. Según Aldana, el apoyo se necesita porque el presupuesto del MP no es suficiente. Voy a hacer uso del artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permite a la Fiscalía celebrar convenios con entidades nacionales, públicas o privadas. En este caso, pienso
trasladarle la iniciativa al sector privado del país para que firmemos ese convenio y para que colaboren particularmente con esta Fiscalía de Delitos Económicos y podamos reestructurarla, aportarle todas las herramientas, todos los insumos, equipo y tecnología para poder abordar el tema del contrabando con propiedad. Luego de las declaraciones realizadas por la Fiscal General de la República, Telma Esperanza Aldana, pues el sector empresarial organizado está analizando dicha propuesta. Esto de pues darle herramientas para reducir el contrabando en el país, lo que provocase que el Estado deje de percibir millones de quetzales para el fisco. El presidente del CACIF, Germán Girón, dijo desconocer la petición de Aldana, sin embargo recalcó que de recibir la solicitud formal estaría en toda la disposición de apoyar al Ministerio Público, no sin antes conocer lo que opine la Junta Directiva del CACIF. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. 2 presuntos narcotraficantes, uno guatemalteco, otro colombiano, fueron apresados por las fuerzas de seguridad. Estos hombres son requeridos por los Estados Unidos. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y fiscales contra la narcoactividad aprendieron a 2 presuntos narcotraficantes a quienes Estados Unidos los quiere juzgar en su país por trasiego de cocaína. Ambos fueron capturados en Retalhuleu por orden del juzgado de mayor riesgo B. Que Francisco Otoniel Acosta Jiménez, quien también se identifica como Francisco Ontoniel Acosta Jiménez, se encontraba en un conocido restaurante en inmediaciones del kilómetro 179 de la Ruta del Pacífico, esto en jurisdicción del departamento de Retalhuleu. Al momento de tener esta alerta, inmediatamente se coordina con las unidades antinarcóticas y se les descubre junto a un individuo de origen colombiano nacionalizado costarricense identificado como Wilber Suárez Montaño. Ellos 2 han sido detenidos en virtud de que hay una orden de captura que los indica por los delitos de conspiración para importar dentro de Estados Unidos de Norteamérica y territorio aduanero más de 5 kilogramos de cocaína o algún estupefaciente similar. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que el Partido Patriota ya tendría que haber nombrado a sus aspirantes a puestos de elección popular, pero que no lo puede hacer porque el partido está suspendido. Para el presidente Otto Pérez Molina, ya es tiempo que el Partido Patriota nombre a sus precandidatos en todas sus áreas para terminar con la especulación. Sin embargo, hay que esperar hasta que se levante la suspensión del Tribunal Supremo Electoral. El partido ahora está suspendido, entonces no puede hacer la designación que tendría que hacer. Yo creo que ya es el tiempo también de que se hagan esas designaciones, que el partido vaya haciendo sus nombramientos a precandidaturas, pero para eso el partido tiene que estar activo, no puede hacerlo estando suspendido. El mandatario reiteró una vez más que no está promocionando a Alejandro Sinibaldi y pregunta por qué no lo critican igual cuando sale de gira, por ejemplo, con el ministro de Desarrollo Social. Bueno, críticas siempre van a haber, pero yo lo que le puedo decir es, yo personalmente no estoy promocionando a Alejandro Sinibaldi. Estoy llegando a los lugares en donde hay que hacer inauguraciones, que son inauguraciones importantes, y es una responsabilidad que tengo yo como presidente de la República, y él tiene esa responsabilidad como ministro de Comunicaciones. Así que igual estoy viendo con el ministro de Desarrollo Social, pero del ministro de Desarrollo Social no me dicen nada, y con él es con el que más salgo. Con el ministro de Desarrollo Social salgo casi todos los fines de semana, pero él, como no lo miran como candidato, entonces ahí no está la crítica. Entonces aquí son los que algunos tendrán miedo, tal vez, posiblemente, de que la figura de Alejandro Sinibaldi va creciendo, pero si está haciendo un buen trabajo y tiene obras que inaugurar, tiene que estar ahí presente. Según Guatemala Visible, el Partido Patriota y la agrupación Líder son los 2 partidos políticos con mayor cantidad de acusaciones de campaña anticipada, según el sistema Ojo Guate.
Guatemala Visible le hizo la solicitud al Tribunal Supremo Electoral para presentar el primer informe de la aplicación de teléfonos inteligentes denominada Ojo Guate, que sirve para recibir denuncias de campaña anticipada de los ciudadanos. Según Marielos Fuentes de Guatemala Visible, se han recibido 105 denuncias hasta el momento. Mira, a la fecha de hoy tenemos más o menos 105 denuncias que sí pueden utilizarse y tenemos otro material que, aunque no, digamos, llena los requisitos de lo que la ley marca como campaña electoral anticipada, también demuestran algo que quizás es lo más importante para nosotros, que es que el ciudadano guatemalteco tiene cierta desesperación por hacerse oír en relación a que no está de acuerdo en que lo bombardeen y le manifiesten toda clase de las formas posibles para tratar de manipular desde muy temprano los procesos de votación que van a darse en las elecciones generales. Según la organización, los partidos Patriota y Líder son las agrupaciones políticas que más campaña anticipada han realizado. La mayoría de estas se encuentra en el interior del país. Los dos agrupaciones políticas que por ahora llevan, digamos, la delantera en número de denuncias son el Partido Líder y el Partido Patriota. Es de los que más hemos recibido. Esto significa nada más que la gente que participó, esto es lo que más ha visto, aunque nosotros no tenemos un equipo que pueda certificar que de los otros no hay ninguna pieza, que eso quede claro, pero es de lo que más se ha recibido. Usted, para la próxima semana se tiene previsto que la Comisión Legislativa de la Salud presente pues una nueva iniciativa de ley para prevenir el tabaquismo. La Comisión de Salud del Congreso retomará el tema del control del consumo del tabaco en nuestro país a través de la iniciativa de ley para la protección de la salud a través del control del tabaco. Entre otros aspectos, se busca que en las cajetillas de cigarros se coloquen pictogramas para advertir de manera gráfica los peligros del fumar. Volvemos a retomar el tema porque debemos de legislar. La región centroamericana ya tiene la ley en la vida política y pública del país, a excepción de Guatemala. Guatemala todavía no la tiene. Entonces tenemos que legislar porque Guatemala se suscribió en el convenio marco del control del consumo de tabaco. Entonces ahorita estamos en esta nueva ponencia, estamos todavía un poco más livianos, estamos proponiendo un 60-40, 60% de pictograma y 40% de marca. Nos falta todavía algunos cabildeos de tal manera que no está escrito en piedra, pero lo que queremos es que se convierta en ley. El diputado Kestler espera que la iniciativa regrese del Pleno a la Comisión de Salud para dictamen favorable y no a la Comisión de Economía, pues podría entramparse allí nuevamente. Momento del clima, es Diana Guerra. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Bienvenidos a este segmento de entrevistas de noticias a las 8:45. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha venido dominando la agenda del debate durante ya un par de meses, pero hoy lo vamos a abordar desde una perspectiva diferente. Toda la crisis humanitaria generada a raíz del hacinamiento de niños migrantes en la frontera de Estados Unidos, pues nos ha llevado a pensar en soluciones para atajar el problema migratorio, la relación Guatemala-Estados Unidos, el estatus migratorio de nuestros migrantes, pero no hemos abordado con la debida profundidad cómo atajar las redes de coyotes que son las que materializan este fenómeno de la migración. Y justamente el día de hoy una de estas redes fue capturada por las fuerzas de seguridad, y para debatir si este es un camino adecuado para atajar el tema de la crisis generada por la migración, nos acompaña el día de hoy Juan Luis Carvajal. Él es director de la Pastoral de Movilidad Humana, y el licenciado Vinicio Melgar, subinterventor de migración del Ministerio de Gobernación. A ambos, buenas noches y bienvenidos. Y hoy me acompaña en la entrevista para estrenar pareja nueva aquí en A las 8:45, la licenciada Carmen Ortiz. Carmen, bienvenida. Gracias, Felipe. Buenas noches a nuestros invitados. Buenas noches. Muy bien, pues empezamos a hablar sobre este tema. Licenciado Melgar, empezamos con usted.
¿por qué es que aparentemente el Ministerio de Gobernación empieza a actuar hasta ahorita con esta serie de allanamientos y de capturas de coyotes, siendo que esto no es un problema nuevo, sino que es un problema ya de larga data? Y me pregunto hasta qué punto al Estado guatemalteco le conviene estar actuando únicamente de manera reactiva en estos temas de interés estratégico para el país. Sí, muy buenas noches. En relación a su pregunta, quiero únicamente aclarar que no es desde este momento que el Ministerio de Gobernación está actuando, sino que ya con antelación, en coordinación con el Ministerio Público, específicamente con la sección de trata, han venido haciendo investigaciones internas, tanto a nivel regional, con el objeto de desbaratar bandas que se relacionan al tráfico de personas. ¿Hasta qué punto cree usted, Juan Luis, que este tipo de medidas realmente va a lograr disuadir a los coyotes y a los migrantes en su intento por cruzar la frontera? Esta es una herramienta para llegar a los Estados Unidos. El personaje que ahora utilizamos el imaginario como aquel coyote que lleva pollos, es un resultado de una necesidad de movimiento. Es decir, yo necesito a alguien que conoce el camino, por lo tanto lo contrato. La razón principal es por qué necesito salir, por qué necesito irme. Y que también la metodología del coyotaje ha ido cambiando y no es lo mismo un coyote hoy que hace 15 años. El coyote ha sido un instrumento para lograr un objetivo. Si yo no tengo el objetivo de ir a otro país, no necesito coyote. Por lo tanto, el coyote, el guía, es una necesidad secundaria. Juan Luis, una pregunta. Justamente con ese tema, pues, tal vez nosotros aquí en espacios de discusión o desde la academia, vemos a los coyotes desde una perspectiva de red de trata de personas. Pero para el migrante, pues es el gestor de un sueño. ¿Cómo cambiar entonces la concepción dentro de la población de que al final están entregando a sus hijos, a sus esposas, a menores de edad, a estructuras pues que rozan lo criminal? Claro, precisamente por esto menciono que no es lo mismo un coyote hoy que antes. Antes estaba el mecanismo puerta a puerta, el coyote que es del vecindario, que tenía buena reputación y que de alguna manera hubo beneficiarios de esta persona y de su trabajo. Hay quienes están agradecidos con don Panchito el coyote porque logró llevar a mi hijo y mejoró las condiciones de vida. Precisamente tal vez por eso se opusieron hoy algunas capturas. Probablemente por esto. Pero por otro lado, no quiero que se crea que estamos a favor del coyotaje y de estos coyotes, porque ahora se complican las cosas. Ahora son redes, y no solo locales, nacionales o transnacionales, sino transcontinentales, donde intervienen otros actores muy peligrosos. Y en la migración o el tráfico ilícito que voluntariamente acepté, aunque era irregular, pero yo le contrato a usted para que me lleve de manera ilícita a los Estados Unidos, se convierte en el camino en trata, en una terrible trata y en una esclavitud, porque este coyote que tenía la buena voluntad y que es don Panchito, el que conocemos en la colonia, que tiene buena reputación porque ya llevó a mi primo, al tío, a mis papás, ahora ya no puede hacerlo de la misma manera. Justamente, Melgar, perdón, cuando se aborda el tema de combatir a las estructuras de coyotes, ¿esto es algo en lo que la Dirección de Migración tiene todavía jurisdicción o ya trasciende por constituir estructuras criminales, ya debe de ser abordado por la Fiscalía, por las fuerzas de seguridad? ¿Qué tanto puede hacer migración para contrarrestar estas redes? De hecho, en primer punto es el combate a la corrupción, ¿verdad? Como factor principal tenemos el proponer reformas a través de las instancias legales para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿verdad? Para tener más herramientas de trabajo. Otro factor muy importante es coordinar directamente con la sección de trata del Ministerio Público la persecución, denuncia y persecución de las personas que se dedican al tráfico ilícito de personas. Y el marco jurídico actual, por ejemplo, cuando uno lee el delito de trata de personas, está más asociado al tráfico de migrantes con fines de prostitución. Pero en este caso,
que el coyotaje pues trasciende lo estrictamente la prostitución, ¿se puede atajar con las herramientas jurídicas que tenemos hoy por hoy? ¿Hay algún camino para entrar a estas redes o es imperativo modificar el marco legal si es que queremos hacer algo? Sí, es imperativo en el sentido de incrementar más las penas penales en relación al delito de trata, ¿verdad? Porque básicamente migración miran lo que es el famoso turismo sexual, pero con la incrementación de penas hacia determinados delitos se minimizará y se combatirá más la corrupción. Ahora bien, hay quienes dicen que a más represión hay más riesgos. Por ejemplo, cuando se endurecieron las medidas de seguridad en la frontera estadounidense con México, pues se supo que los coyotes se habían vuelto inclusive más agresivos con las mismas autoridades y con la competencia justamente de todas estas otras redes que se van encontrando en el camino. Entonces, ¿hasta dónde efectivamente este tipo de represión va a ser efectiva y no va a poner en mayor riesgo a los migrantes que están tratando de cruzar a Estados Unidos? Recordemos que como toda ley es desafiante, ¿verdad? Es desafiante en el sentido de que ellos, cada vez que sale una nueva reforma a la ley, ellos tratan de buscar un nuevo camino, una nueva ruta, ¿verdad? Pero consideramos que tal vez no sería la palabra represiva, ¿verdad? Sino que busquémoslo como castigo y tratemos de encauzar el delito por decirlo dentro de unos delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Porque es un negocio y no se puede estar negociando con la vida y la libertad de las personas. Ahora, como decía Felipe, efectivamente aquí estamos hablando de redes en donde están involucradas también autoridades de los distintos gobiernos, es decir, también de México y de Estados Unidos. ¿Hasta dónde podemos ser ambiciosos o hasta qué podemos esperar en términos de la captura de estos coyotes? ¿Será que es verdaderamente posible llegar a desarticular toda esta maraña de relaciones? Yo considero que con un buen trabajo de coordinación interinstitucional sí se podría lograr erradicar la estructura criminal. Y, licenciado Melgar, otra pregunta. ¿Hasta qué punto hay una interrelación entre las redes de los coyotes y redes de tráfico de drogas, de tráfico de armas? En su momento se habló que los Zetas habían migrado también a la trata de personas. ¿Qué han logrado identificar ustedes? ¿Hay traslapes entre los diferentes ilícitos? Quiero comentarle, hay investigaciones realizadas por el Ministerio Público y aquí no solamente estamos hablando de trata, narcotráfico, tráfico de drogas, armas y todo, sino que es puro crimen organizado. Y donde está el crimen organizado hay de todo. Juan Luis, siempre que hemos hablado del tema de los migrantes, pues pareciera que las soluciones de fondo implican un esfuerzo de largo plazo, implican creación de empleo, generación de oportunidades, mejorar las condiciones de seguridad. O sea, estamos hablando de que son soluciones que no van a tener un impacto inmediato. ¿Cree usted que atacando las redes de coyotaje se pueda minimizar por lo menos el flujo masivo de migrantes que se ha venido materializando por lo menos en el último año? Esta es una acción. En Guatemala se debe celebrar que haya una fiscalía contra el tráfico ilícito y una fiscalía contra la trata de personas. Y el Ministerio Público está haciendo su trabajo para investigar. Esta es una acción, nada más, entre muchas otras, porque la persona que desea emigrar, y muchos de ellos lo hacen sin coyote, que después son obligados, porque son reclutados de manera forzosa en el camino. Esto no alivia toda la situación. Lo ideal es que haya una migración ordenada, planeada, documentada. Que el jovencito, la señorita, el adulto que quiere emigrar, quiere salir de Guatemala, sea por turismo, sea por viaje, sea por ir a visitar a la familia de manera documentada y que no tenga todos estos riesgos. Y que no necesite a ningún guía que lo ponga en riesgo. Porque ahora sucede que el mismo coyote tiene que pagar cuotas, no solo a líderes de grupos organizados para cometer crimen, sino también a agentes en el camino, agentes policíacos, o personas que se hacen pasar por agentes policíacos.
Ahora acá hay diferentes tipos de coyotes, es decir, como es un servicio que se presta, como cualquier otro negocio, me imagino que han de haber coyotes que cobran tal vez $3,000, $5,000, hasta coyotes que cobran $30,000 y que transportan inclusive a personas vía aérea. En este caso, se ha pensado también no únicamente atender a estos coyotes que son fácilmente identificables posiblemente en un departamento, y podrían haber otros inclusive vinculados o trabajando directamente con autoridades y que tendrían que ser investigados también en este sentido. ¿Están emprendiendo acciones como ministerio para ese tipo de capturas? Sí, de hecho, dentro de la Dirección General de Migración existe una oficina de responsabilidad profesional, la cual se dedica a trabajar en coordinación con el Ministerio Público para desbaratar las determinadas bandas a nivel interno, ¿verdad? Como prueba de ello, recordemos un caso muy sonado que fue cuando capturaron a más de 20 personas de la Dirección General de Migración, específicamente con fecha 17 de enero. A la presente fecha, pues no se ha logrado determinar qué grado de culpabilidad. Sin embargo, ellos son quienes tendrán que determinar si son inocentes o culpables. Y licenciado Melgar, en las últimas semanas se ha venido discutiendo la posibilidad de establecer algún tipo de convenio con las agencias migratorias de Estados Unidos y de México para atacar precisamente el fenómeno de los coyotes. ¿Qué es lo que más necesita hoy la Dirección de Migración para entrarle de lleno a este tema? Sí, de hecho, hay un grupo de alto nivel de seguridad que se llama GANSEG, que se trabaja como binacional entre Guatemala y México. En el grupo GANSEG se ventilan problemas de terrorismo, narcotráfico, trata de blancas. Aparte de todo eso, también se recibe mucho apoyo, mucho asesoramiento de parte del gobierno de Estados Unidos a través de la entidad estatal ICE, quienes son los encargados de velar por la inmigración irregular, así como de aduanas. Nosotros como migración lo único que necesitamos es mucho apoyo interinstitucional, ¿verdad? Tanto a nivel institucional como a nivel internacional, para poder sofocar el grado de corrupción por la que actualmente enfrenta migración. Yo quisiera volver a insistir desde su perspectiva de las proyecciones que usted tiene. ¿Realmente piensa que estas medidas van a lograr detener ese flujo migratorio hacia Estados Unidos? Mire, las tácticas de detención, de militarización incluso de frontera, y esto se ha comprobado por, pongamos en este momento el ejemplo en Estados Unidos. Hay terrenos, kilómetros donde hay 3 fronteras, 3 bardas fronterizas, y dejaron abierto lo que era la zona más peligrosa, el desierto. Esta política de retención, de cerrazón, trae más riesgo para las personas, porque el lugar abierto es precisamente Arizona y Texas, estos lugares desérticos que ponen en alto riesgo la vida de las personas que van en camino. Si este estilo se duplica en las siguientes fronteras, sea México, Guatemala, o Guatemala, Honduras, Guatemala, El Salvador, queriendo replicar este tipo para detener, se van a perfeccionar los mecanismos para el tráfico ilícito. Ese es el riesgo y no es deseado, porque si se militariza una frontera, y pongamos el ejemplo en este momento en San Marcos, que hay un mayor flujo y que en este momento ya algunos dicen aquí es muy difícil pasar, por lo tanto buscamos otros lugares. Esos otros lugares es que yo creo que es la perspectiva de ver esto como un negocio, es decir, para estas redes esto es un negocio, y pasa lo mismo que por ejemplo con el narcotráfico. Entonces, se dan determinadas medidas, se toman determinadas disposiciones y siempre echa la ley, echa la trampa. ¿O cómo evitar que al momento de generar una persecución más frontal en contra de estas redes, cómo evitar que aquellas que son más sanguinarias, que tienen más capacidad para combatir al Estado de Guatemala, pues sean ellas las que se capturen todo el negocio, y que en general el tráfico de personas se vuelva más peligroso, más riesgoso, y
y obviamente para estos grupos criminales más rentable. ¿Cómo evitar que ocurra pues ese fenómeno que se ha materializado particularmente con el tráfico de drogas? Bueno, desde el punto de vista legal, penas mayores. Penas mayores. Y yo pensaría, como abogado de carrera, pienso como abogado en este sentido, pues la pena máxima privativa de libertad, ¿verdad? Para poder frenar eso. Yo considero que cada ley que sale pues es desafiante. Como dijo acá el padre Carvajal, ¿verdad? Hoy se les va a cerrar una ruta y ellos van a estar estudiando 5, 10, 20, 30 rutas por cada ruta. Y esto es justamente lo que quería preguntarle, es decir, aún sabiendo este tipo de situación, cuando desde el Estado se toma este tipo de medidas, imagino tendría que haber la responsabilidad de plantearse distintos escenarios de lo que puede suceder. Es decir, si hacemos A, puede suceder B, si hacemos B, puede suceder C. Y tratar entonces de prepararse desde las instituciones del Estado para cada uno de esos escenarios, que el objetivo sería en todo caso disminuir los riesgos para las personas migrantes. Yo difiero un poco, y con todo el respeto al licenciado Byron Vinicio, que ciertamente se necesitaría a lo mejor algunas penas y condenar y perseguir a estos coyotes que han sido descorazonados y crueles y sanguinarios y que necesitan pagar de alguna manera, ¿no? Eso, y parar. Pero la finalidad es garantizar la atención del migrante. Porque si queremos en primer momento enfatizar solo la penalización, tenemos el riesgo de que los recursos que vengan para parar las migraciones se enfoquen en ese solo aspecto y se descuide garantizar que el niño, la niña, el adulto, el migrante, quien sea, no tenga necesidad de emigrar y no necesite al coyote para que ellos se queden sin empleo, para que ellos no tengan ahora la industria de este negocio. Hagamos que no se vayan los niños. Vamos apostándole ahora por garantizar la protección en el lugar de origen, la sensibilización de todos, la corresponsabilidad, crear condiciones sanas donde la violencia, las extorsiones, donde zonas un poco más en conflicto no provoquen estos desplazamientos y que no haya necesidad de coyotes, que se queden sin trabajo. Pues ya lo ha visto usted, un tema fascinante, complejo, en el sentido de que es difícil encontrar una solución única, es difícil encontrar una solución de corto plazo. Creo que es importante aplaudir los esfuerzos del Estado de Guatemala por contrarrestar uno de estos males, pero como creo que una de las grandes conclusiones que sacamos el día de hoy es que las soluciones son de largo plazo, implican atender también otros problemas. El tema de atacar las redes de coyotaje pues puede ser un primer camino para atenderlo, pero el problema pues tristemente continuará y habrá que buscarle otras aristas. Tenemos que ir a un corte y regresamos con otro tema de discusión. El anterior segmento fue patrocinado por Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. Vamos a dar paso entonces a nuestro segundo segmento, hablando del hacinamiento en las diferentes cárceles del país. Como ustedes bien saben, hace escasas semanas el ministro de Gobernación estuvo anticipando recursos y solicitando recursos para construir más cárceles en Guatemala. Este es un fenómeno que no es propio de Guatemala, sino que se da también en otras realidades, en donde las cárceles han superado en algunos casos hasta el 400% de su capacidad. Sobre este tema, pues el CIEN ha realizado un estudio recientemente. Vamos a conversar el día de hoy justamente sobre él con Corín Dedi, que es investigadora del CIEN, y también nos acompaña Luis Mario Martínez, quien es investigador del área de violencia e inseguridad de Intrapaz. Así que bienvenidos a nuestros invitados y empecemos primero haciendo un pequeño resumen de los hallazgos del estudio que realizaron en el CIEN. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Pues nosotros realizamos un estudio acerca del hacinamiento y la infraestructura carcelaria que tenemos actualmente en el país. Lo que vimos es que, ya sabemos que las cárceles están saturadas, pero lo que vimos es que ya realmente llegamos a niveles pues muy altos, inclusive comparado con nuestros países vecinos. O sea, nosotros acá tenemos actualmente una ocupación del 280% de las instalaciones carcelarias, y a nivel regional solo nos supera el país de El Salvador, con un poquito más de 300% de saturación, pero digamos, a pesar de ser un país con niveles de violencia muy alto, también nuestra sobrepoblación carcelaria es muy alto comparado con los otros países vecinos. Y estuvimos viendo un poquito cuáles son los efectos también que tiene el hacinamiento, porque para muchas personas el hacinamiento carcelario es sinónimo de incomodidad para las personas privadas de libertad. Sin embargo, vimos en el estudio que los efectos van mucho más allá, afectan el desempeño del sistema penitenciario y, en fin, también a la sociedad. Y estuvimos también investigando cuáles son realmente las razones por las cuales no se han invertido en nueva infraestructura carcelaria. Corín, ¿el tema del hacinamiento pasa exclusivamente porque la infraestructura ya no se da abasto o hay otros problemas paralelos que también se convierten en causales de por qué el sistema penitenciario pues ya está desbordado? Bueno, yo pienso que hay dos factores principales. Uno es la población reclusa o las características de la población privada de libertad que tenemos acá en Guatemala. Se caracteriza por tener un crecimiento muy acelerado en los últimos 5 años. O sea, la población se ha duplicado. En los últimos 5 años se había mantenido aproximadamente entre 8 y 9 mil personas anteriormente, y ahorita ya ascendió a 18 mil personas reclusas. Eso es un factor. Luego, otro factor es que las personas que están recluidos, que por ejemplo ya cuentan con condena, tienen penas bastante largas, o sea, son condenados por delitos como asesinato, homicidio, robo agravado, plagio, secuestro, que son delitos que estipulan sentencias muy largos, hasta 50 años, que es la pena máxima. Entonces, digamos, a pesar de un crecimiento muy acelerado, también la población se queda ocupando el espacio carcelario por mucho tiempo. Y esto, combinado con el factor de una deficiente infraestructura, obviamente nos da esa gran brecha de espacios carcelarios que nos hacen falta. Ahora bien, ¿por qué es que el tema del hacinamiento debería de preocuparnos, licenciado Martínez, a los guatemaltecos? Generalmente no le ponemos mucha atención a estos temas porque a veces en el imaginario de la gente o en sus sentimientos y en sus emociones prima el hecho de que estas personas han cometido delitos, que son criminales y que por lo tanto merecen hasta cierto punto vivir en esa situación. ¿Por qué debería de preocuparnos esa situación? A ver, primero el sistema carcelario y los problemas que tiene, tanto de hacinamiento como otros problemas, es un problema antiguo, ¿no? Es decir, y es recurrente y crónico en este país, que muestra también las debilidades del Estado para abordar el tema del sistema penitenciario, por un lado. ¿Por qué nos debe preocupar? A ver, la primera es por el descontrol que existe, tal como lo afirma el informe del CIEN, dentro del sistema, es decir, permite la generación de redes a lo interno que tienen el control de las cárceles, y que ha sido un problema que se ha ido señalando desde hace mucho tiempo. Es decir, pensemos que hace unos 15 años el informe temático de MINUBO hablaba de esto, del tema de los hacinamientos, de las no condiciones. Luego también es el tema de que ese descontrol permite, por ejemplo, la existencia de la extorsión desde las cárceles, porque se constituyen redes que no son atacadas dentro, sino que funcionan. Luego el tema de que mucha gente que entra al sistema penitenciario, ya sea detención preventiva, pasa mucho tiempo allá. Eso tiene efectos importantes en las personas, es decir, personas que pueden entrar por un delito mínimo terminan implicados en estas redes para sobrevivir dentro de la misma cárcel. El tema de los famosos
grupos de orden, las talachas, que eso es parte de esa dinámica que ha estado durante mucho tiempo. Y luego la otra cosa, hace varios años, y esto hay informes del Instituto Interamericano, de la Comisión de Derechos Humanos de OEA, sobre el sistema carcelario y los efectos, por ejemplo, en Venezuela y en Brasil, donde los motines son constantes y el número de muertos también. Es decir, a eso no hemos llegado a esos niveles, pero ha habido casos. Recordemos lo que sucedió hace unos años Y de hecho, cuando uno consulta estudios sobre el hacinamiento y los efectos sobre la conducta humana, una de las consecuencias es precisamente que hace a los seres humanos más violentos. También estaba leyendo un artículo en donde se decía que había mayor propensión a tener sustancias prohibidas y a tener objetos prohibidos dentro de las cárceles. En consecuencia, precisamente no debería de sorprendernos que tengamos ese tipo de fenómenos. Las mismas bandas funcionando en el seno de las cárceles, generando un sistema criminal de extorsiones y demás, y cada vez que entra la policía a hacer algún tipo de incautación, pues se encuentran precisamente de absolutamente todo. Entonces, más allá de estar cumpliendo con el objetivo de proteger a los ciudadanos, de disuadir a nuevos delincuentes y de reeducarlos, pareciera ser que de momento nos está funcionando esto mal y está haciendo peor el remedio que la enfermedad. Sí, lo que pasa es que, digamos, el personal operativo que labora en el sistema penitenciario no es suficiente. Entonces, lo que hemos visto es que la cantidad de personas privadas de libertad crece a un ritmo más rápido que se puedan formar el personal de custodio. Entonces, con un déficit que ya se ha venido trabajando, ahora con el crecimiento del hacinamiento, ese déficit se vuelve cada vez más grande. Y eso significa que la institución opera con una desventaja porque no tiene suficiente personal. Entonces no se les dificulta mucho la supervisión adecuada dentro de los espacios carcelarios y más aún en los espacios que están hacinados, porque no es lo mismo supervisar un sector que está construido para 60 personas donde haya 60 personas que cuando haya 400 o 500 personas metidos. Entonces eso, digamos, nos da una presencia muy débil de la institución adentro de los centros penitenciarios, y eso es lo que permite que surgen espacios desordenados y que surgen actos criminales desde adentro de la cárcel. Y entonces es por eso que nosotros como sociedad nos debemos de preocupar, porque en fin, eso nos afecta a todos. Licenciado Martínez, en opinión de ustedes, ¿esto es un tema de ejecución que se resuelve exclusivamente mejorando la gestión, construyendo infraestructura, o hay que hacer una cirugía mayor de todo el marco jurídico del sistema penitenciario? Hay que hacer esa cirugía mayor, es decir, necesita primero de asumir conceptualmente qué se quiere hacer con el sistema penitenciario. Es decir, hace unos años, pensemos que todo el tema de la rehabilitación, para eso se construyó Pavón como un centro granja penal, pero era rehabilitadora, ¿no? Entonces, pero eso fue en los años 70. Es decir, desde aquellos años no se ha pensado qué vamos a hacer con el sistema penitenciario. Entonces, primero hay que asumir ese reto. Y luego hay temas que no solo tienen que ver con infraestructura, tema personal, tema salarial, quiénes están, porque al final muchas veces los mismos guardias se ven involucrados en estas mismas redes. También hay algo que mencionaba Carmen hace un momento, es decir, la sociedad los abandona ahí, están aislados y ellos generan sus propios núcleos de control. Y esto supone entonces más bien un abordaje diferente de parte de las instituciones, que sea una política pública el tema del sistema penitenciario. ¿Será posible pensar que el hacinamiento que existe explicaría en alguna medida por qué es que los mismos reos han tomado el control de las cárceles ante esa incapacidad que mencionaba Corín, de que se necesitan más recursos? Y no solamente hablemos de los policías que tienen que vigilar el área, hablemos de los psicólogos que tendrían que estarlos atendiendo, hablemos también de los educadores que deberían de estar trabajando por su reeducación. Es una parte del problema, porque ese control que han ejercido desde las cárceles es muy antiguo también, es decir, entonces lo que hace el hacinamiento es favorecer que eso se fortalezca. Y las redes de corrupción, exacto, imagino también. Porque déjenme poner una pregunta polémica. Uno de los temas que se ha venido discutiendo o que ha venido surgiendo es
si no es momento de evaluar pues un modelo de concesión o de privatización de cárceles, o es algo que en Guatemala no es aplicable. Perdón, la privatización. La privatización o la concesión de las cárceles a agentes privados. Bueno, es una tendencia que se ha estado dando en diferentes países latinoamericanos, más que todo en el tema de infraestructura, que se ha estado, como requieren grandes inversiones y muchos países no tienen esos recursos financieros disponibles, se recurre a la forma de alianzas público-privadas, por lo menos para la construcción. Yo pienso que aquí pues debería de analizarse el tema, ¿verdad? No se ha hablado mucho de este tema. Pues habría que analizarlo, habría que ver qué tal o hasta dónde permite, por ejemplo, el marco legal implementar ese tipo de figuras. Pero pienso también que independientemente de eso, debemos de trabajar en el fortalecimiento institucional, porque, digamos, el sistema penitenciario sí ha sido abandonado por muchos años. Como él lo dijo, tiene muchos problemas, no es solamente la infraestructura, el problema tampoco se va a solucionar únicamente con la construcción de nueva infraestructura, pero sí hemos visto en varios análisis que hemos hecho que sí la infraestructura juega un papel básico, porque si ustedes tienen a la gente amotinada, compartiendo camas, durmiendo en el piso, estar expuesto constantemente a tener miedo a sus compañeros, etcétera, la gente no se puede rehabilitar. Y también el personal que es insuficiente, o sea, tanto de custodia como también de rehabilitación, porque usted mencionaba los psicólogos, pero hay que ver cómo se maneja eso en la realidad. O sea, hay un psicólogo disponible para 1.000 o 1.500 personas recluidos. No es posible dar una atención personalizada. Entonces, claro, si queremos que el sistema funcione, eso va mucho más allá que la infraestructura. Pero está otro tema también, que el marco legal sí estipula ciertos requisitos de infraestructura, y si hacemos el análisis, de acuerdo a la ley, debemos de construir 19 recintos carcelarios adicionales a los que ya existen. Pues como todos los temas interesantes, otra vez se nos ha ido el tiempo volando. Un problema que al final termina siendo parte de la cadena de la inseguridad en el país, porque si no rehabilitamos a los privados de libertad, pues al final se termina multiplicando toda la cadena de inseguridad y de violencia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Nos vamos a un corte comercial. Siga con nosotros.